7 de cada 10 mujeres tienen problemas o dificultades para llevar al clímax sexual. Porque si no nos abandonamos, difícilmente podremos llegar a un orgasmo. He tenido como un pico enorme, luego bajada, luego vuelta a subir de placer y me decías, ¿es un orgasmo valle? Y yo, ¿what? Noemí, ¿qué es esto del orgasmo cósmico? Y empiezas a estimularte con este anillo. Pues puedes ver un poco la estimulación dentro de la palma de la mano o entre los deditos, etcétera, ¿no? Y verás que de repente hay un cosquilleo y que dices, coño, el puto anillo da mucho. Dejo mi relación, follo con esa persona y digo, mierda, la he cagado, ¿no? En la no monogamia es como, folla con esa persona. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa nuevo de UPK, pero no es un programa cualquiera, os aseguro que todos los que pertenecemos a este equipo tenemos muchas ganas del programa de hoy, porque es algo que nos toca de una u otra forma. Os voy a dar un dato. 7 de cada 10 mujeres tienen problemas o dificultades para llevar al clímax sexual. ¿Cómo os quedáis? No sabemos lo que dirán de los hombres, ahora nos vamos a enterar, pero desde luego es un placer hablar de sexo y de salud sexual en este programa de hoy en UPK. Y como no estoy nunca sola, porque esto es este planito, pero vamos a enseñaros quién está ahí conmigo, como siempre, Bai y Raquel Mascaraque. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Con muchas ganas. ¿Con ganas de este tema o qué? Es ¿Sí? muy necesario, ¿sabes? Que creo que es un tema que hay que poner encima de la mesa y yo tengo muchas ganas. Yo también, muchas. Además tenemos una invitada que os va a fascinar. Si no la conocéis, vais a quedaros impresionadas e impresionados. Pero antes, ¿cómo os habéis quedado con esta cifra del barómetro de que hay tan pocas mujeres que consiguen? No, o sea, no me sorprende. O sea, tristemente no me sorprende, pero sí que creo que es algo que hay que desarrollar ahora más en detalle. Vamos a entrar hasta el fondo. Sí, vamos a entrar. Totalmente de acuerdo. Sí, pienso que es importante darle ese toque que hoy va a dar la invitada. Bueno, y vosotras. Y nosotras. Y si me permites, Raquel, también tú, que quiero escucharte, porque aprendo mucho de ti, aprendemos mucho de ti, querida Bai. Y Raquel también trae una sección increíble, así que yo creo que es el momento de dar la bienvenida a una persona a la que queremos, admiramos y siempre nos gusta nutrirnos de ella, porque además es muy generosa con su contenido. Y no es otra que Noemí Casquet, bienvenida. ¡Qué ilusión! Oye, gracias por venir. Nada, Jolín, gracias a vosotras. Estoy muy feliz de estar aquí y de hablar de este tema, pues que me cuesta tantísimo hablar, ¿no? El sexo, bueno. Es que yo qué tímida, Noemí, la vamos a traer y casi no va a hablar de sexo. Nada. Bueno, hemos llamado a este encuentro salud sexual, o de qué va esto de la salud sexual, cómo mejorarla, y en torno a esto ya sabéis que aquí se abren muchos melones, lo hacemos con mucha ilusión. Vamos a ver si lo reconducimos porque esto daría para muchísimo tiempo y vamos a intentar estar concentradas. Así que quizá lo primero sería contextualizarlo y definir qué es la salud sexual. Si me permites, cuéntanos, Noemí. Claro, sí, la salud sexual está muy enfocada siempre en el tema de las ITS, infecciones de transmisión sexual, pero para mí la salud sexual requiere de otro foco más de bienestar en ese sentido, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos damos cuenta de la importancia de la salud en general cuando nos enfermamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que decimos, ¡ay, no valorábamos lo que teníamos! Entonces, en ese sentido, pasa lo mismo un poco con el tema de la sexualidad. Por lo tanto, tenemos que hablar de salud como una globalidad, no tanto de las infecciones de transmisión sexual, que ahí están y es importante poner foco, sino de también cómo afecta pues, tu día a día, tu vida, el estrés, la alimentación, el deporte, la genética, ciertos factores anatómicos, ciertos factores también psicológicos y también pues, bueno, la espiritualidad, que para mí es un tema que relaciono muchísimo con la sexualidad, y no solo yo, sino que se relaciona desde hace milenios, la verdad. ¿Cuántas cosas? Acaba de abrir un montón de melones esta señora, porque es una experta en el ámbito de la visión de la sexualidad en la que vivimos hoy, que no tiene nada que ver con la que se vivía hace 50 años, y esperemos que no sea la misma que dentro de 50, pero es verdad que la sexualidad la vivimos cada uno en cada momento de nuestra vida de manera distinta. No sé si a vosotros os pasa, pero yo desde luego en la evolución, desde que he sido una jovencita muy pequeña ya hasta ahora, la he vivido de forma distinta. ¿A vosotras os pasa? Sí, o sea, yo creo que hay que romper muchas cadenas porque tenemos como una sexualidad preestablecida. Nos han enseñado, ¿no?, que el sexo se vive de cierta manera, y es verdad que cuanto más crecemos, y bueno, yo siempre se lo he dicho a Noemí, que me ha ayudado a romper muchas cadenas de creencias que tenía como muy claras, y ahora pues yo vivo mi sexualidad de una manera más libre, y antes a lo mejor la vivía de una manera más de como lo que creía que tenía que enseñar o posar o quedar bien, y es cierto que es mucho más liberador vivirlo desde
otro punto de ¿Tú sigues vista. algún patrón? ¿Has aprendido algo sobre sexualidad? ¿O has sido...? Porque tú eres una mujer que yo aprendo mucho de ti, tengo que decirlo. ¿O has ido escuchándote a ti misma sobre la marcha? ¿Has tenido algún referente? La cosa es que lo que ha dicho ella, que en el cole, por ejemplo, se te enseña lo de las infecciones y todo esto. Luego lo otro lo aprendes si sigues cuentas como la de ella. Pero claro, no todo el mundo es tan atrevido, ¿no?, a la hora de hablar de estos temas, o tan vocal quizá, ¿no? Entonces por eso creo que lo que has dicho tú es muy buen punto, porque en el cole el enfoque que diga es el que es. O sea, esto, tal, protégete, tal, que es importante porque es una realidad, pero esto lo aprendes fuera del cole, lo que yo llamaría la escuela de la calle, la escuela de fuera. Sí, pero sí es verdad que estamos en un momento histórico de cambio de paradigma, o a mí me lo parece, desde luego, y hay una revolución muy importante, quizá diríamos que es una segunda, tercera revolución en el ámbito de la historia de la mujer. ¿Has escuchado el dato que he contado, Noemí, de que las mujeres tienen más dificultad para llegar al éxtasis? Y la verdad es que no me sorprende en absoluto, porque al final no solo tenemos más dificultad para llegar al orgasmo, sino que el orgasmo es como siempre se pone como la meta final en el sexo, cuando no tiene por qué ser así, en absoluto. Y siempre se ha hecho de una forma como muy establecida, cuando hay muchos Es una tipos visión, de orgasmo. perdóname, muy masculina también, ¿no? Sí, Si me perfectamente. permites. Y que nosotras también cargamos con muchos yugos, como puede ser el orgasmo clitoriano u orgasmo vaginal, ¿no? Que eso, bueno, es una de las cosas que tenemos que aniquilar, por favor, ya de una vez por todas, pero sí que entra como dentro de esa, de algún modo, de esa comparativa, de esa competitividad. Pero si tiramos más atrás, es como la culpa que sentimos las mujeres en el sexo, la vergüenza que sentimos con nuestros genitales, por ejemplo. Después también el abandono. Yo siempre digo que en el abandono está el éxtasis y es la clave para poder llegar al orgasmo, porque si no nos abandonamos, difícilmente podremos llegar a un orgasmo como bastante normativo, pero luego ya si hablamos de orgasmos expandidos, cósmicos, dentro de diferentes disciplinas ancestrales, es todavía más difícil. Pues me lo has puesto en bandeja. Ahora voy contigo también, Raquel, pero creo que también tienes mucho que aportar. Qué importante es, como ella dice, fluir, abandonarse, confiar, de verdad creer en que una debe, puede, y creo que es parte del disfrute, ¿no? La mente, ¿no? Muy importante también. Sí, no, yo es que hay, bueno, dos cosas de lo que quería resaltar. Lo que dices de la culpa, es verdad que lo que hablábamos también, recogiendo del colegio, la infancia, los chicos podían hablar perfectamente que se masturbaban, de qué tal, y era, tal, sí, me masturbo. Las chicas no, eras una guarra. Entonces ese sentimiento de culpa a la hora de tener un orgasmo viene también muy basado en cómo nos hemos educado. Y también lo que decías de los tipos de orgasmo es que a mí algo que me abrió mucho la mente, porque yo lo hablaba con Noemí y le decía, es que he disfrutado muchísimo, pero no he tenido ese orgasmo, he tenido como un pico enorme, luego bajada, luego vuelto a subir de placer, y me decías, es un orgasmo valle, y yo, ¿what? Como yo, ¿qué? Orgasmo valle, claro, orgasmo yo diciendo, valle, vamos a ¿qué apuntar. diferentes tipos de orgasmo? Y me decía, sí, creo que, joder, es que eso también te abre mucho la mente a la hora de disfrutar del placer, de que no es esa explosión de lo que te tiene que llevar al clímax, sino que hay muchos tipos de maneras de disfrutar el placer. Y otro apunte que también añadiría a todo este tema es el arquetipo que hemos tenido las mujeres en un montón de aspectos, ¿no? En general en la vida es un arquetipo de aguantar, de cuidar, ¿no? Sí. Entonces nos cuesta mucho comunicar lo que queremos nosotras porque en muchas ocasiones no nos sentimos merecedoras de, ¿no? Entonces no nos sentimos merecedoras de cuidado como tampoco nos sentimos merecedoras de placer. Parece que nos lo tengamos que ganar. Entonces eso nos lleva al sexo y hemos aguantado muchísimo, especialmente nuestro linaje, ha aguantado muchísimo prácticas que no las satisfacían y han estado fingiendo orgasmos para preservar egos. Al final, si tú le dices a una persona, no me gusta así, puedes hacerlo así, te pone en una situación en la que tú te tienes que autoproteger, en la que tú también eres merecedora, entonces te pone a ti en primera posición para ti misma y en la comunicación con la otra persona. Así que eso es lo que nos pasa a las mujeres, es un poco que no hemos aprendido eso, que a nivel del sistema patriarcal también nos hemos estado siempre aguantando en esa sombra, ¿no? En ese de no le voy a decir nada, no vaya a ser que se ofenda, no vaya a ser que le siente mal y por lo tanto evidentemente lo que está en juego es nuestro placer, pero no solo el placer sexual, sino el placer vital, el placer de poder comerte una hamburguesa sin que alguien te esté midiendo las calorías que te llevas a la boca o el placer de no hacer nada, es decir, a las mujeres se nos han quitado los placeres vitales, no solo el sexual, pero el sexual es uno de los grandes y creo que es el que más se manifiesta. Así que lo primero que diría es el
soy merecedora de placer, y no pasa nada con que le digamos a una persona cómo nos gusta, podemos hacerlo de una forma mucho más benévola y asertiva para ir guiando a esa persona a nuestro placer. Eso nos pone a nosotras en este autocuidado, nos pone en primera posición, nuestra niña interna está cuidada por la adulta de algún modo y nos pone también en una posición de cuidar a la otra persona, porque al final la otra persona está haciendo algo para nosotras, para nuestro disfrute. Si estamos ahí aguantando que nos estén masturbando la ingle, bueno, cariño, pues a lo mejor le tienes que coger la mano y ponérsela aquí y decir, no, es aquí, ¿sabes? Entonces creo que eso es también una de las responsabilidades que tenemos nosotras y creo que es muy importante para que cambie esta estadística y empecemos a experimentar el orgasmo de una forma más global y más genérica. Me ha encantado esto, ¿eh? Y eso, o sea, en el curso de parejas que hizo con David Pareja, o sea, hubo un ejercicio que a mí me hizo también darme cuenta de que muchas veces, fíjate, tú piensas que estás deconstruida, que pides todo, pero era un ejercicio muy bonito de decirle a la otra pareja, pues no era tanto a nivel, bueno, no era sexual, pero era como, vale, pues tócame la cabeza. Entonces le tenías que ir diciendo cómo te gustaba que te tocase la cabeza, decirle, no, ahora aprieta un poquito más, no, aprieta. Y un ejercicio como tan inocente como ese, realmente te lleva a entender que no está mal decir lo que te gusta o cómo te gusta. Pedirlo, claro. En otros ámbitos, que hay veces que cuesta, que joder, llevamos pues muchos años trabajando esto, pero alguien que empiece de cero, incluso a mí me cuesta a veces decir lo que me gusta, pues dices, joder, puedes empezar con ejercicios más sencillos de que pedir lo que te gusta está bien, no es malo, es bueno. ¿Se finge mucho el orgasmo? Sí, muchísimo. Cada vez, yo espero que cada vez menos, pero es que también este estudio tendríamos que ver un poco a cuántas personas han entrevistado, de qué edades, etcétera, porque creo que la gente joven podría bajar un poquito la estadística, que no muchísimo, pero sí que la podría bajar. La gente más mayor o incluso a la tercera edad podría subir impresionante, o sea, de personas que nunca han tenido un orgasmo en toda su vida, y de eso mujeres de más de 65, 70, 80 te podría sorprender de la cantidad de mujeres que no han tenido nunca un orgasmo, porque para ellas, insisto, es que no era algo que merecían, no era algo que fuese para ellas, era una cosa de hombres, y en este caso también la sexología moderna siempre se ha enfocado muchísimo en el pene, más allá del sistema patriarcal, también es una cuestión reproductiva, porque con el orgasmo del pene es lo necesario, entre comillas, para poder engendrar, ¿no? Y procrear. Claro. Entonces, claro, todo era en torno a porque este pene no se pone duro, porque este pene no echa el semen, porque este pene no se corre, ¿sabes? Y nosotras era como, bueno, lo que tienes ahí entre las piernas me la suda totalmente, ¿no? A día de hoy sí que es verdad que la sexología está dando muchísimo más estudios en torno a todo esto, que creo que es muy necesario, y que sobre todo la educación sexual sea en torno al placer, que es un poco lo que ha dicho Ibai, ¿no? Que va un poco más en el colegio y demás, que vamos como poner un preservativo, las ITS, y llegan tarde, porque a mí me lo pusieron, o sea, me lo dijeron con 16 años y yo ya iba más que encaminada con 16 años, ¿me entiendes? Y van, aparte de tarde, sobre todo se enfoca en el miedo de los anticonceptivos y las infecciones que hay en el sexo. ¿Qué es importante? Sí, pero también es muy importante empoderar el preservativo y verlo como el consentimiento, como algo sexy, el preservativo como algo sexy, el placer como algo sexy. O sea, creo que es importante reenfocar la educación sexual hacia el placer, plus con esta parte de, oye, y que sepas que también hay esto, pero si enfocamos hacia el placer tendremos una sociedad muchísimo más liberada a nivel sexual, sin duda, y sobre todo las mujeres podrán acceder a eso que nos pertenece a todas o debería pertenecernos, que es nuestro placer y en general los orgasmos. Tú has hablado de la comunicación, qué importante es hablar con la persona con la que estás en ese momento. En tu caso tú dirás, o con las personas, porque ahora vamos a hablar también de cómo se plantea las relaciones, cómo se plantea el sexo, tanto con uno mismo como con el resto del mundo. Contar las cosas. Has hablado de que las generaciones más jóvenes ya empiezan a expresar cómo quieren y reivindican y piden y proponen. Te voy a invitar una vez, hasta donde tú quieras también que cuentes, Bai, pero qué importante es, y yo voy a también aportar mi visión, ¿no? Yo sí soy de pedir, de sugerir, de preguntar, de consensuar, porque confío en que esa es la forma de disfrute, ¿no? También si quieres también tú, Bai, Yo creo que lo importante es uno conocerse a sí mismo y luego la comunicación, porque si tú no le cuentas al otro lo que tú quieres o esperas, luego tampoco te hagas la sorprendida si no cumple tus expectativas, ¿no? Entonces, algo que se podría aplicar realmente para todo, pero principalmente si tú no estás a gusto, no te gusta algo tal, cuéntalo, háblalo, si no...
Pero es que Ale, también, o sea, yo creo que cuanto más maduramos y crecemos, o sea, menos aguantamos también, ¿no? Es como que sabes lo que quieres y sabes lo que no quieres y hasta dónde no vas a dejar que se pasen esos límites también, que creo que es algo que te da la edad y que con la educación sexual y poniendo estos temas encima de la mesa, pues cada vez antes se puede aprender, porque la vida es una y te pierdes mucho placer. Oye, a mí me apetece también saber qué es eso del orgasmo cósmico y cómo se logra. Noemí, ¿qué es esto del orgasmo cósmico? Me encanta que hemos pasado como del orgasmo general y no conseguimos el orgasmo general, pero vámonos Vámonos, que es que ¿sabes qué pasa? Somos. Que quiero hablar de tantas cosas hoy y tenemos tan poco tiempo. Sí, venga. Bueno, pues el orgasmo cósmico es u orgasmo de no dualidad es uno de los orgasmos que se plantean dentro de filosofías ancestrales, como puede ser el tantra, ¿no? El tantrismo. Entonces, el tantrismo, y también se recoge en el taoísmo en una parte. Entonces, básicamente hay como diferentes tipos de orgasmos, como un poco lo que hablaba Raquel del orgasmo de valle. Pues normalmente lo que solemos tener es un orgasmo de pico, que es un orgasmo muy identificado para aquellas personas que hemos tenido orgasmos físicos, sobre todo, que es, te están estimulando, llegas a una tensión sexual acumulada y hay una liberación en forma de contracciones genitales. En este caso, pues el chochete te hace chucu chucu, ¿no? Y dices, ¡ay, qué fantasía!, ¿no? Y tienes como ese pico de placer y normalmente suele bajar, a no ser que seas multiorgásmica, con lo cual deja de ver este programa inmediatamente. No, es broma, te odio, pero no pasa nada. Entonces, si llegas a ese pico de placer, ¿no? Después las multiorgásmicas pues, podrían seguir manteniendo diferentes picos. El orgasmo de valle, que es el orgasmo que se plantea en el tantrismo, es un orgasmo donde puedes mantener el placer durante muchísimo más tiempo y el orgasmo durante muchísimo más tiempo. Yo en el de pico, por ejemplo, a mí no me toques más, entonces en el de valle lo puedo seguir manteniendo. ¿Qué pasa con todo esto? Si cogemos el de valle, podríamos encontrar también el orgasmo expandido, que es básicamente, nosotros encontramos que el orgasmo, como la estimulación, es muy genital al final, ¿no? Entonces, cuando empezamos en una estimulación sexual, casi siempre nos vamos a los genitales y chucu, chucu, chucu o chucu, chucu o lo que sea, ¿no? Entonces, después de esa estimulación genital, pues claro, evidentemente el placer se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de que somos un cuerpo que también es receptor y es factible de tener un orgasmo en su totalidad. Entonces, los orgasmos expandidos empiezan en la zona genital y eres capaz de mover la energía y el placer hacia el resto del cuerpo, entonces eso significa que se expande. Y los orgasmos cósmicos es que esa expansión a través del cuerpo va mucho más allá de tu cuerpo físico y puedes tener un estado alterado de consciencia, con lo cual te lleva a, pues como si te hubieses metido ayahuasca en vena, básicamente, entonces te lleva a segregar una serie de sustancias que también se pueden segregar cuando consumimos ciertos alucinógenos, o cuando etcétera. Meditas y te ves desde fuera. O cuando haces una meditación muy profunda, porque el sexo al final es una meditación. Sí. Entonces, pues esto es un poco el orgasmo de la no dualidad. Se llama de la no dualidad porque el tantra sí que lo que busca es ese conjunto y el decirte todo el rato que tú estás aquí, pero estás aquí, y estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí y estoy en todos, ¿no? Entonces, y estoy en todo, es decir, que no eres ajeno a este mundo. Lo vivimos de una forma muy dual, porque yo tengo mi propia experiencia y veo el mundo de una forma externa, pero en realidad formo parte del todo. Y esa totalidad, cuando formas parte de esta vida, te genera tal éxtasis y tal orgasmo que podrías estar orgasmando todo el día sin la necesidad de un orgasmo genital. Así que este es el orgasmo cósmico. ¿Qué cuesta? Telita, sí, o sea, cuesta porque Pero al final es encanta, entrenar. me gusta muchísimo esta percepción de relacionarte con otra persona a nivel físico, pero ser consciente de que eres algo más grande, ¿no? Y eres la otra persona también al mismo tiempo, ¿sabes? Eres todo. Cuéntanos un poquillo más la parte en la que has contado que se pueden tener orgasmos en otras partes del cuerpo, no solamente en la parte genital, sino que hay otros lugares a través de los cuales se puede vivir el orgasmo o que son como reflejo de la parte genital también. Sí, es súper importante que al final el sexo y el placer lo hemos vivido como, incluso cuando hablamos de placer en general lo relacionamos siempre con lo sexual y lo genital, pero el placer está en todo, en realidad. Entonces, básicamente se trata de entrenar a tu cuerpo para una propiocepción mucho más amplia de la que en realidad tenemos, ¿no? Entonces, la propiocepción es básicamente la propia percepción del cuerpo y esto es básicamente entrenar a nuestro querido cerebro, que ahí tenemos a la experta maravillosa. Entonces, es entrenar a nuestro cerebro porque es el órgano sexual y, bueno, y el órgano vital y de todo. Sí, señor, o sea, el cerebro es el órgano sexual y es a través del cerebro donde podemos empezar a tener
orgasmos en otras partes. Entonces, pues se trata de, mi recomendación es un ejercicio súper sencillo que se puede hacer con un anillo. Entonces tú te pones en casa, nada, 5 minutos y empiezas a estimularte con este anillo. Pues puedes ver un poco la estimulación dentro de la palma de la mano o entre los deditos, etcétera, ¿no? Y verás que de repente hay un cosquilleo y que dices, coño, el puto anillo da mucho placer en mi mano, ¿vale? Entonces esto se trata de ir entrenando al cuerpo y decirle, por aquí también pasa el placer. ¿Qué pasa en nuestro día a día? Esto es para entrenar básicamente como la propiocepción del placer, ¿vale? Y ahí puedes ir extendiéndolo a los brazos, el cuerpo, etc. ¿Qué pasa cuando mantenemos relaciones sexuales? Pues hombre, no podemos pretender tener un orgasmo con cualquier parte del cuerpo si dedicamos medio segundo, ¿vale? A tiki tiki, glo, 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 te toco un poco y ya voy al turrón, ¿sabes? Entonces, claro, evidentemente se necesita de mucho tiempo. De hecho, en la ancestralidad follaban durante horas y es que se tomaban el té y todo mientras estaban follando, paraban, comían, seguían follando y eso es lo que deberíamos estar haciendo en este momento. Época, ¿eh? Qué mala época hemos nacido, claro, rápido ahora. Me lo pones también un poco en bandeja para hablar también de cómo crear contexto a la hora de tener las relaciones. Sí. Y antes lo hablábamos, antes de empezar a grabar, y yo quería también contar con tu opinión, Raquel, porque a vosotros, los que estáis por ahí, ¿os va el cerebro, el pensamiento, la creencia, la motivación mental para tener buenas relaciones o no tiene nada que ver? ¿Es una cosa antes de la otra? ¿Es un medio para un fin? ¿Es un fin para un medio? ¿Qué relación hay entre cerebro y sexo? Es que está todo relacionado, si es que es lo que hablábamos antes. Es curioso porque personas que, por ejemplo, no sienten la parte de abajo del cuerpo siguen teniendo placer y el cerebro pues tiene esas conexiones neuronales para que el placer y esos picos de placer lleguen en otras zonas como el pezón o la oreja o el cuello, pero también siguen sintiendo el mismo placer que se puede sentir a nivel porque genital. Si ya puedes conseguir disfrute sexual a través de, pues, de juguetes o de masturbación, etcétera, muchas veces entonces, ¿para qué quiero estar con alguien si ya puedo tenerlo yo? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene cuando se hace con otra persona? Qué curioso, porque normalmente me lo suelen preguntar al contrario, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene masturbándote? Y creo que sí que es verdad que a día de hoy las personas que tienen pareja se masturban muchísimo menos o incluso llegan a no masturbarse, cosa que eso también lo veo un error, porque tienes que seguir explorándote y es una intimidad propia, pero sí que es verdad que hay muchísimos más beneficios al final en contacto con otra persona. Primero, ya a nivel de sustancias químicas, hormonal, olfativo, es que todo eso, Raquel, te puedo hablar muchísimo más. O sea, al final las feromonas que suelta la otra persona junto con las tuyas, eso hace que tu sexualidad también se vea pues mucho más amplia en ese sentido y tu deseo también. Entonces no es lo mismo coger un juguete que sabemos que te va a dar en el punto X y te vas a correr en 30 segundos, sí, fantástico, pero no podemos compararlo ni equipararlo a estar manteniendo relaciones sexuales con otra u otras personas, es que no tiene nada que ver, sobre todo porque no podemos comparar la máquina con el ser humano, para mí eso ya me cortocircuita, ¿no? Raquel y yo decíamos, y creo que lo puedo decir también aquí delante de las cámaras, que nos costaría tener relaciones con alguien a quien no admiramos de alguna forma o no nos hemos creado una película mental, ¿no? Un poco también por yo cómo necesito estamos, conectar con esa persona, que la quieras, que la admires, que haya una historia detrás. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Que no tenga faltas de ortografía. Que no tenga faltas. Lo has contado, ya lo has contado. Ella me delata siempre, mi querida Bai. Sí, para mí es importante que no tenga faltas. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eso no quiere decir que quizá te estés perdiendo una maravilla de noche fantástica, pero bueno, yo sí que creo que tiene que haber un vínculo chulo. O sea, para mí es importante crear un vínculo emocional, sentimental. ¿A vosotros os pasa? ¿Necesitáis también eso? La admiración yo creo que es importante. Es importante. Cuéntame más, Bai. O sea, que te aparte de lo físico. O sea, yo conozco gente que no se acuerda de los nombres de las personas con las que ha tenido relaciones. Eso es verdad. O sea, que hay gente así. Hay gente que eso, oye, es maravilloso también, si puedes... Yo también tengo que decir que tengo alguna amnesia dale. tiempo, que digo, ¿cómo se llamaba ese tío? Madre mía. A ver, los que estáis por ahí también podéis, si queréis, pensar, a ver si habéis tenido historias de eso que no te acuerdas. Pero hay gente, perdón que te corte, que hay gente que luego esto se lo apunta en una libreta también.
¿De qué tal le ha ido o qué? No, de los nombres de las personas con las bueno, que por lo tenía menos relaciones. acordaros, ¿no? Yo hay veces, o sea, yo me acuerdo como del momento, pero sí que es verdad que es un polvo de hace 10 años atrás, pues hostias, con una persona que nada más vi ese momento, pues me cuesta acordarme el nombre. Pero cuando hablas del tema de que necesitas conectar y demás, es que existen orientaciones sexuales en torno a todo esto. Cuenta, que me has dicho que hay nombre para esto. Exacto, sí, es que hay muchas personas que han venido con mucha frustración porque en el imaginario colectivo se tiene también muy dado por la cultura, literatura, series, películas, música, etcétera, de que esos encuentros sexuales tienen que ser, vi a una tía en una discoteca y le dice pumba, pumba, y fue el encuentro sexual del año, ¿sabes? Y bueno, primero, los primeros polvos, no sé los vuestros, pero los míos dejan mucho que desear. O por lo menos se mejora mucho cuando se repite. Porque ¿sí o ya no? conectas con la persona, tienes la confianza, comunicas, pero la primera vez, a mí me gusta mucho porque la primera vez es como, wow, un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces encuentras ese punto, conoces muchas cosas de ti misma, pero por otro lado también, bueno, pues empiezas un poco a investigar y a que te investiguen, ¿no? Entonces, claro, si llevas 10 años con una persona, pues ya se conoce hasta qué pelillos tienes ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que al final hay personas que, claro, les genera mucha frustración el no poder conectar con un tío o una tía una noche y mantener relaciones sexuales con esa persona. Y esto es un espectro de la asexualidad, que significa, bueno, las personas asexuales son personas que no les genera el deseo sexual como de forma normativa, y hay personas que simplemente pues, no sienten deseo sexual, que sería un aspecto de la sexualidad un poquito más extremo en ese sentido, que no sienten deseo, y hay otras personas que son demisexualidad, que básicamente lo que necesitan es una conexión romántica o una conexión emocional, afectiva con esa ¿Cómo has dicho persona, que es eso? demisexualidad. Vale. Venga. Y luego está la sapiosexualidad, que la sapiosexualidad son personas que necesitan una conexión intelectual o una admiración intelectual para sentir el deseo sexual. A mí me pasa esto, por ejemplo. Y duda aquí, Sí. ¿puedes tener sapiosexualidad para una relación? ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, sí que necesito sentir una admiración, y para encuentros sexuales aleatorios. O sea, la sapiosexualidad es diferentes. No, yo pregunto. Vale, o sea, si a lo mejor tienes esta preferencia con alguien con quien quieres generar un vínculo a largo plazo, y a lo mejor en una noche, porque hay diferentes fases, y entiendo que si eres apisexual, a lo mejor no eres apisexual el 100% de tu vida. Claro, al final las etiquetas deben ser como un refugio, entre comillas, pero no una cárcel. Siempre digo lo mismo. O sea, al final es un refugio porque decimos, coño, no estoy sola, si hay una etiqueta que me dice esto, pero por otro lado, en el momento en que es una cárcel y ya dices, no, es que tengo que ser sapiosexual toda mi vida, bueno, pues a lo mejor no, mi ciela, ¿sabes? Que a lo mejor te encanta el que tiene esa faldita de ortografía para uno rápido. Claro, que va. Para dominarlo. Es que hombre. Que va. Bien veces. O sea, ya me gustaría a mí, pero... Oye, ¿y los hombres serán sapiosexuales también o no? Sí, no, esto no tiene nada que ver con el género, solo que sí que es verdad que tiene mucho que ver, evidentemente, con un sistema patriarcal de hasta qué punto los hombres pueden conectar con sus emociones, su propia introspección, etcétera, etcétera, que eso es un tema aparte. Yo lo que venía a decir un poco con Raquel es que, en mi caso, por ejemplo, soy sapiosexual cuando se trata de un 1-1, ¿no? Es decir, me voy a acostar con Anne, por ejemplo, ¿sabes? Entonces necesito que haya una conexión intelectual de admirar su trabajo, admirar su persona, admirar sus valores, todo. Pero si de repente estoy en una orgía, me da igual quiénes sean las personas, porque necesito, porque ahí más mi deseo ya no está dado hacia la otra persona, sino hacia la experiencia. Entonces, la experiencia es lo que a mí me eleva el deseo, más ni mi orgasmo ni nada, es el qué guay estar con tanta gente pero eso aquí. es más una fiesta, si quieres, en la que todo el mundo participa, pero la parte sapiosexual tiene un punto de continuar viviendo un tipo de vida y compartiendo unas experiencias vitales que tienen que ver también con la parte intelectual. Claro, dejando fuera la experiencia con la otra persona, sí que hay esa vinculación un poquito más sexual, más íntima del tú a tú, y ahí yo, por ejemplo, sí que necesito una vinculación intelectual, más que afectiva, es intelectual en mi caso. Entonces, en el otro caso, las experiencias de tríos, orgías o experiencias en grupo, no me importa tanto. Es buena apreciación, claro. Vale. No es por nada, pero te estamos mirando a ti por lo que sea, mi vida. Mi chica. O sea, si quieres decir tú No, lo tuyo es que es brutal, porque es como que sabes de todo, que si sapio, que si demi, que si pico, que
Sí, yo estoy aquí así, súper... Hombre, estamos hablando de un tema que controlo, la verdad. Sexo, ¿de qué creéis que sabéis más o qué creéis que disfrutáis más? Bueno, a ti no hace falta preguntarte. ¿No? Me quedo a un ladito. Yo como soy creo que la mayor aquí, de las 4. O sea, No lo sé. sí, hombre, que soy la mayor, puedo ser vuestra madre. Bueno, yo lo que tengo es más años de recorrido, teniendo en cuenta que empecé más o menos a la misma edad que vosotras, más o menos, por tanto llevo más años. Pero sí es verdad que considero que ahora soy más sabia, más selectiva y ya no tengo tantas ganas de experimentar, de aprender, sino que voy ya a elijo aquello que me va a aportar algo un poco más en conjunto, ¿no? Antes era como, ostras, voy a probar, voy a aprender, voy a ver esto cómo se hace, o surgía un amante o una amante que de repente te aporta cosas, ¿no? ¿Vosotras qué creéis que estáis en este momento, de qué creéis que sabéis más en el sexo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, venga, dispara. ¿Tú estarías con alguien, pero que, digamos que tú tendrías que ser la persona que le enseñase? ¿O buscarías a alguien igual de aprendido y experimentado que tú? Hombre, seguramente no me ha pasado nunca, pero porque yo creo que al final el que viene a darlo todo y sabe lo mismo que tú, porque sabe de sí mismo, no sabe de ti mismo, pero bueno, sí. ¿Tú estarías con alguien novato o novata? Bueno, ¿Te gusta? Ay, por esa cara. Ha puesto la cara de dominar o no dominar. Me da pereza. Bueno, qué pereza. Yo estoy más ahora estoy aprendiendo mucho también de cómo conectar el sexo con la espiritualidad, cómo ponerlo todo en contexto, que era algo que a lo mejor antes no hacía tanto, pero sí que es importante pues, preparar los encuentros sexuales, ¿no? Que esto es algo que ya tengo, que no me ha roto muchas cadenas en mí y es verdad, es decir, ¿por qué no? El sexo es lo más sagrado que realmente tenemos, te estás entregando a la otra persona se está entregando a ti, ¿por qué no preparas también en un espacio la luz, las velas o la música? Y la verdad que los encuentros sexuales que más he disfrutado han sido los que realmente de alguna manera son intencionados a soltar. Y creo que ahora también estoy soltando mucho más y estoy, pues eso, dejando que la otra persona sostenga. Y ahí encuentras un placer y una liberación que muchas veces no está relacionada con el orgasmo, sino con el poder dejarlo todo y que haya alguien que esté sosteniendo ahí. Yo también, quizá por el tipo de... por la edad en la que estamos, me he encontrado con un cambio generacional y es que muchas veces los hombres, pobrecicos míos, en mi caso porque yo soy hetero, han tenido que demostrar mucho a nivel sexual y poner mucha de masculinidad y yo te tal y yo te hago y te tal, ¿no? Y cuando ya eso se relaja y estás de igual a igual, sueltas más, disfrutas más y para mí esto ha sido gloria, porque hablemos también de cuánto tabú hay en el ámbito de la mujer a la hora de hablar, de pedir, de sugerir, siempre era como el hombre el que venía, ¡buah!, ¿no? Pero es verdad lo de antes que se ponía una manta con una sábana a ver, con un agujero. yo soy mayor, pero no tanto, no, pero digo que no, hombre, por favor, ¡qué bestia! No, pero sí pero es verdad. que es verdad, digo que es que... se hacía un agujerico, ¿verdad? Tú lo sabes esto. Que es eso, o sea, es que me parece alucinante que antes era, por eso es como la mujer era un simple objeto de reproducción y el hombre es un poco por eso se han fingido, yo creo que también tantos orgasmos, es que todo esto viene de cómo nos han educado, pero de que realmente quienes lo han sufrido han sido pues generaciones anteriores. Sí, hay de todo, ¿eh? En las generaciones anteriores, o sea, hay desde mujeres, épocas de la historia donde la mujer estaba súper libre y experimentaba también en orgías y demás, y hay otras en las que sí, la mujer, al final siempre desde un prisma patriarcal, porque el patriarcado lleva como sistema establecido desde hace muchos milenios, entonces al final desde ese prisma, pero sí que desde ese prisma, aunque estemos en este sistema, nosotras también a día de hoy la liberación sexual viene muy dada también de ese primer oleaje tan heavy que hubo en los años 60, ¿no? Del feminismo, viene muy dada de esa liberación sexual que hubo por parte de las mujeres en los años 60, donde ya empezaban a llevar faldas cortas, escotes, tal, y era como, yo no soy aquí la ama de casa de nadie, ¿no? Y mi placer es importante. Pero sí que es cierto que es que a nivel de una visión así global de lo que es la sexualidad en nuestra sociedad, viene muy dada que las mujeres nos cuesta mucho comunicar, nos cuesta mucho expresar lo que nos gusta, el ser merecedoras de placer, pero por otra parte los hombres tienen el gran yugo del empotrador, ¿no? Eso es lo que te digo. Y ese empotrador ha sido muy perpetuado por la literatura, también dado por el feminismo de algún modo, porque el feminismo también sigue haciendo bromas de el empotrador, y es algo que
sigue oprimiendo a una parte de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ese empotrador, es ese hombre que al final lo tiene que saber hacer todo, porque claro, con la liberación sexual de la mujer, las mujeres nos volvimos exigentes con nuestro placer y merecedoras. Esto es súper importante. Pero por otro lado, hay una persona que dice, bueno, esto para mí es nuevo, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque ni tan siquiera me han dicho en la escuela dónde está el clítoris. ¿Cómo pretendes que yo sepa dónde está el clítoris? Que sí, que existe en Google, sí, pero es que hay muchos que ni tan siquiera saben de su existencia. Entonces, es lógico cuando no ha habido una educación, pues que tengamos, hay veces esa parte de, bueno, cariño, mira, esto es el clítoris y a mí me gusta que me lo hagan así. Y no pasa nada, no eres menos, ni estás en un arquetipo de nada. Es necesario en muchas ocasiones, ¿no? Porque para mí tiene mucho que ver con la empatía. Y por otro lado también creo que es importante la vulnerabilidad. Cuando tú decías que te has encontrado con hombres que estaban de igual a igual, es porque el sexo es súper vulnerable. El sexo nos hace estar absolutamente desnudos de una forma literal y también de una forma figurada, ¿no? De algún modo, que estamos ahí como desnudas ante una persona donde nos está llevando hacia el placer, y eso es algo muy vulnerable y muy También porque íntimo. estábamos en modo de milenios atrás de recibir, de que se nos cubriera, entre comillas, o sea, para procrear después. Entonces tú recibes, te dejas hacer, y si disfrutas bien y si no, haya Estrellita cuidado. de mar. Está cambiado, obviamente. Claro, porque el recibir es activo, no es pasivo. Es decir, tú entendíamos que el recibir es de una forma pasiva en la que tú te haces estrellita de mar, ¿no? Y te quedas ahí, da igual tu placer, da igual todo, tú eres simplemente un saco donde eyacular y procrear, ¿no? Y ahí ya gestarás. Entonces, no tiene en absoluto, somos seres humanos, ¿vale? Para empezar. Y el recibir es activo también, porque tú recibes, pero tú quieres recibir de una forma. Entonces, tú vas guiándole a esa persona en cómo recibir. No es voy a recibir y la otra persona ya tiene todo el conocimiento divino que le ha caído del cielo sobre sexualidad general y sobre lo que me gusta a mí. Pues no, evidentemente no, hay que comunicar, ¿no? Y en esa comunicación también es que la comunicación es tan importante para el cuidado, para la conexión, para que la otra persona también se muestre vulnerable. Es lógico que los hombres no se sientan vulnerables porque el sistema les ha educado para que eso no suceda, no conecten con las emociones y les cuesta. Entonces, para mí tiene mucho que ver con la compasión y el decir, yo quiero una sociedad diferente, evidentemente todas y todos tenemos que poner de nuestra parte, pero también es muy importante que podamos acompañarnos a la vez en esta nueva sociedad que queremos construir, ¿no? Lo he dicho, estamos en un nuevo paradigma en el que estamos descubriendo. Luego hablaremos también, si os parece, cómo nos hemos ido al otro extremo. A ver, quiero también escuchar tu opinión, Noemí, sobre cómo, sobre todo, los más jóvenes, generaciones Z y menos, de repente están hipersexualizados y cómo esto repercute en las chavalas más jóvenes. Pero creo que aquí hay una joven morena que tiene algo que contarme. Pues sí, vamos con la sección de los celebrities, que también están apostando mucho por este business. Cada vez son más los que están creando su propia marca, están pues invirtiendo. Y la primera va a ser Christina Aguilera. Wow. Una mujer muy top, la cantante. Pues nada, ella ahora ha empezado con una marca muy dedicada con esto. De hecho, dijo que era una de las fundadoras de Playground. Y básicamente lo que hacen ahí es vender de todo tipo de productos sexuales y demás. Y cuando le preguntaron a ella, dijo que el motivo por el cual empezó a hacer esto es porque quiere que se quiten pues esto que decís vosotras, ¿no? Los tabús, que se normalice más, que la gente priorice eso y que sobre todo la mujer se sienta empoderada. Y os pregunto yo, ¿vosotras creéis que es necesario que hayan pues más referentes en cuanto a todo esto? Sin duda claro, alguna. nunca es suficiente, Sí, claro, sí, todo sin bienvenido. duda alguna. Sobre todo en el mundo más mainstream, ¿no? Porque al final yo estoy especializada en el mundo de la sexualidad y ya me ponen ahí como, bueno, la que habla de sexo, ¿no? Pero sobre todo personas que son presentadoras, que cantantes, actrices, ¿sabes? Más o menos internacionales, creo que es súper importante que se posicionen porque al final tienen un altavoz que puede llegar mucho a los medios de comunicación y por ende a la sociedad. Totalmente. Sin duda. Y bueno, no podemos hablar de business, de empresas, sin hablar de las Kardashian. Aquí tenemos a la Kourtney, la mayor de las hermanas, y básicamente ella, cuando trajo este nuevo business suyo, esta nueva empresa, esta marca, todo el mundo le impactó bastante porque nadie sabía de lo que iba. Y básicamente va un poquito de todo lo relacionado con el bienestar sexual, pero ella sacó unas gominolas que se llaman, bueno, la marca se llama Lemmy, no sé si lo he dicho, No. pero ella sacó unas gominolas y que con estas gominolas básicamente ella dice que esto te ayuda a ti con el tema vaginal y con el olor. Claro, ella cuando sacó esto los médicos le dijeron, bueno, a ver, quien lo quiera consumir, que lo consuma, pero nosotros el visto bueno aquí no lo damos,
porque se ve que un olor es necesario y es normal. O sea, no lo aceptamos, pero oye, que cada uno haga lo que quiera. Y os digo yo a vosotras, después de haber escuchado esto, teniendo en cuenta la influencia que tiene esta gente, ¿vosotras os animaríais a probarlo? ¿La gominola? La verdad es que yo estoy muy contenta con el olor de mi coño. Sí. O sea, sí que es verdad que al final no hay una gominola ni hay unas... Mira, es que me acuerdo justo cuando fui a Indonesia, esto pongo un pequeño apunte, que fui a los supermercados y en Indonesia estaban como pasillos enteros de geles íntimos de diferentes olores y demás, ¿no? Entonces ahí tenían como mucha obsesión con el tema del olor genital y demás. Entonces, al final, yo creo que va muy dada de la alimentación y de la salud vaginal. Sí. Si tienes una buena salud vaginal y una buena alimentación, créeme que el coño huele dulcecito, sabe dulcecito, sí. O sea, que no hace falta edulcorarlo porque esto es una maravilla probiótica fantástica para tu estómago y tu vida. Si huele más fuerte, huele... O sea, que a lo mejor tienes que ir a la revisión, claro, me refiero que no es cuestión de tomarte gominolas para que esto sepa más dulce, como decías tú, si te quieres comer un cupcake, te lo comes, te estás comiendo un coño, ¿sabes? sí, claro, o sea, es que al final... ¿Qué es eso? Que no, pero mismo. Muchas veces una alteración del olor también puede ser una infección. Claro, bueno, muchas no, la gran mayoría. Claro, y eso es interesante, que pues está ahí, el olor también es un reflejo de nuestra salud, entonces claro. Si algo no huele bien tienes que tratarlo porque probablemente tengas una infección, no comerte unas gominolas de osito que sea como me huele el coño, un poquito de colonia así, toma. Y por último tenemos a Dakota Johnson, que bueno, después del boom que hubo con 50 sombras de Grey, la película, trilogía, ella se dio cuenta de la importancia que había en todo esto de la información y de educar con todo el tema del campo sexual, porque había mucho desconocimiento según ella. Y lo que hizo fue asociarse de alguna manera con esta mujer que estáis viendo, que se llama Eva Goicoechea, que ella ya tenía su marca de Maude, y juntas se unieron para darle más visibilidad. Claro, la otra tenía la fama y la otra el business, pues vamos a juntarnos y vamos aquí, ¿no?, a experimentar y hacer algo potente. Y nada, empezaron con esto, les va muy bien, y ahora lo que están haciendo para normalizarlo todo mucho más es meterlo, bueno, vender básicamente productos a lugares como tiendas rollo Sephora y todo esto. ¿Por qué? Pues porque dicen que si se ve en las farmacias, se ve como, bueno, esto todo es muy farmacéutico, next. Pero si se ve en tiendas como Sephora, si se va normalizando de esta manera, la gente lo interpretará pues de esta manera también. Bueno, muy bien. Què us sembla? Normaliza. Nos sembla molt bé. Nos sembla molt bé. Sí. Oye, lo que ha dicho Noemi, que se normalice todo y que se vaya llevando de una forma que sea por el bien de todos, por el disfrute. Quedan cosas importantes. Creo que no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la salud sexual, que está basada en más de un pilar. Creo que ahí tienes mucho que aportar tú, porque cuanto mejor estemos físicamente, cuanto mejor nos alimentemos, mejor descansemos, mejor emocionalmente, hay claves importantes para tener una vida disfrutona y un sexo disfrutón. Sin duda alguna. Mira, una de las cosas que a mí me trastocaron un montón en mi vida sexual fue mi estómago, precisamente. Raquel me mira como de... Sí, somos divas con problemas gastrointestinales, nos sucede, ¿vale? Sí, somos las divas de 2024. Teníamos problemas gastrointestinales, ¿vale? O sea, bueno, pues mira, yo el año pasado también era como, me empezó a petar el estómago de 1000 formas, no sabía lo que me pasaba tal, al final, bueno, diagnosticada con celiaquía, fantástico. Entonces, este problema del estómago hacía que mi deseo sexual se cayera, pero hasta límites increíbles, ¿no? También la microbiota, todas las mucosas del cuerpo están relacionadas, por lo tanto, si tu microbiota intestinal falla, vamos, claramente la microbiota vaginal va a hacer not found, ¿vale? Entonces va a petar. Y al final, en muchas ocasiones, a mí me escribe muchísima gente como, ¿cómo puedo hacer para aguantar más estando encima de una persona? Para cabalgar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que la erección me aguante un montón? ¿Cómo puedo hacer? Pues, cariño, deporte y alimentación, es que no hay más. Es que no te puedo dar un tip de, bueno, sí, te lo puedo dar, pues mira, cuando vayas a follar encima de la persona, te apoyas, tal, no hace falta que estés ahí chumba todo el rato, que puedes ir también lenta y es importante. Y en el tema de la erección, pues cariño, que es que no eres un robot, ¿sabes? Eres un ser humano que al final pues pasa el riego sanguíneo por ahí, hay veces que pasa y otras veces que no pasa tan bien, pero no pasa nada, está bien, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, después lo que diría es
alimentación y deporte, porque el sexo lo vemos como de una forma súper genital al final, ¿no? Y parece que nuestra vida sexual se contemple aquí. ¿Funciona bien tu coño? ¿Funciona bien tu polla? Vale, perfecto, check a tu vida sexual. Y es como, no, funciona bien a nivel psicológico, tienes ansiedad, tienes depresión, te estás tomando ciertas pastillas que al final también interfieren en el deseo sexual. Por otro lado, a nivel anatómico, la hipertonía de suelo pélvico, que es el exceso de tono en el suelo, en el suelo pélvico o la falta del mismo, pueden favorecer a que no tengas orgasmos o no los sientas como tal. Entonces el suelo pélvico es, créeme, una de las bases de tu vida, ya no solo tu vida sexual. La alimentación, si todo el día estás comiendo procesados, si no cuidas tu microbiota, si no hay verduras, frutas, etcétera, y consumes ciertas, en exceso, carnes, pues sí que es verdad que se va a ver reflejada todo esto. De hecho, hay un documental en Netflix muy interesante que se llama Somos lo que comemos, un experimento con gemelos. Pues ahí hicieron un estudio muy interesante, que ese estudio ojalá lo ampliaran porque me pareció increíble, que es mujeres que tenían una dieta omnívora y mujeres que tenían una dieta vegana, cómo les aumentaba a nivel visible el deseo sexual, es decir, la lubricación vaginal, el calor en la zona genital, etc. Y se vio que llevando una dieta vegana, que yo creo que bueno, eso es algo muy personal además, pero yo creo que llevando una dieta equilibrada, evidentemente el deseo sexual se va a ver reflejado, especialmente también en mujeres en las cuales están llegando a la menopausia o están ya en la menopausia, que para mí es súper importante, ¿no? En todas las edades. Aquí hago un pequeño paréntesis, algún día hablaremos del sexo en la perimenopausia, el sexo en la mujer adulta y en el hombre también, porque también vamos de la mano de nuestros compañeros, pero cierro porque esto es muy interesante también. Es que es súper importante, ¿no? El consumo también en muchas ocasiones de grasas en las mujeres es vital y cómo nos han ido enfermando quitándonos las grasas. Todo light, todo sin tal, todo no sé qué, y es como, no, es que nosotras necesitamos grasas para que nuestro sistema hormonal al final funcione bien, para que la vagina esté lubricada, es que hay un montón de cosas que al final van muy dadas de la alimentación y evidentemente el deporte, porque todo funciona a través del riego sanguíneo, es decir, que tu sangre circule bien significa que le va a llegar bien a tus genitales y que de tus genitales va a llegar bien al resto del cuerpo. Todo está conectado, chicas y chicos. Por cierto, los que estáis por ahí, estáis en pareja, viviendo en pareja o emparejados, aunque no viváis bajo el mismo techo, ¿se va diluyendo el deseo sexual? ¿Se va apagando con el tiempo o va a más? ¿O eso es un pico? ¿Qué os pasa a vosotros, a vosotras, los que estáis por aquí? Hay que trabajarlo, o sea, es que realmente tenemos un mito y nos han vendido que el amor dura para siempre, el amor hay que trabajarlo y el sexo también hay que trabajarlo, y cuanto más llevas con una pareja tienes que fomentar esos encuentros sexuales. O sea, algo que me dijo Noemí el otro día que la verdad que me pareció muy bonito es como la rutina es bonita, ahí encuentras una intimidad con la pareja, saber dónde le vas a encontrar cuando llega a casa es muy bonito porque tienes seguridad, otra cosa ya es la monotonía. Entonces también hay que fomentar esos encuentros sexuales, porque es cierto que el alivio que sentimos cuando empieza una relación sexual no es lo mismo, pero porque también tu cerebro tiene un desequilibrio hormonal que alucinas, lleno de dopamina, oxitocina, que lo haces en todas partes, sí. Claro, es la novedad, ¿no? Es la energía también de la nueva relación, pero una vez ya conoces a esa persona, es bueno el saber exactamente dónde le gusta que le toquen o dónde te gusta que te toquen, pero tienes que fomentar esos encuentros porque es normal y esto es algo que a mucha gente le preocupa y que hay que decir que es que no pasa nada, que se rebaje, que no hay un número exacto de veces que tienes que follar a la semana para tener una relación sana. Es que a lo mejor un mes estás sin tener relaciones sexuales porque no te encuentras bien psicológicamente, porque estás y otro mes vuelves otra vez a... ¿Sabes? No creo que haya que... Y si hay cambios, se habla y ya está. O sea, es que es hablarlo y que la otra persona sepa en qué punto estás tú. Porque si tú, por ejemplo, lo que decía ella, ¿no? Te duele la barriga y no se lo cuentas al otro, el otro dirá lo mismo y está con otra persona y no lo sé yo. Sí, es que ahí es cuando empieza uno ya a hilar cosas y a hacerse películas. Ahí has dado en una clave importante que has pasado un poco por encima, pero qué importante es la autoestima con respecto a las relaciones sexuales. Qué importante es sentirnos deseados y que haya comunicación para saber que le gustamos a la otra parte, ¿no? Y no dudar de esto, hablarlo, ¿no? Esa validación. Y dejar de posar. Sí, algo que, por ejemplo, nos dice nuestro terapeuta, bueno, porque David y yo vamos a un terapeuta de pareja, para mí no hace falta que la pareja esté fatal acabándose, sino me parece una herramienta imprescindible para
aprender a comunicarnos, para encontrarnos, para, ¿sabes? Yo tengo mi relación conmigo misma, pero también mantengo una relación con otra persona, ¿no? Entonces, para mí, yo fomento mucho la terapia en pareja. Y que no es fácil, vital. ¿eh? Que no es fácil. No, es que, o sea, las relaciones sanas, eso de que de repente he conectado con el amor de mi vida, sí, habrás conectado con el amor de tu vida, pero eso no quita de que la relación sea tóxica. O sea, es que una cosa no quita la otra. Las relaciones sanas se tienen que trabajar y se necesita muchísima comunicación. Pues justo el terapeuta Miguel Bagalume, por cierto, que lo comento porque es que es un experto en no monogamias y demás, me encanta. Él lo que nos dice muchas veces es que al final las relaciones son esto, ¿no? Entonces tú te muestras vulnerable, la otra persona se da cuenta y se muestra vulnerable, tú te das cuenta y se muestra vulnerable, y esto al final vas tejiendo. Yo voy poniendo hilos al mostrarme vulnerable, al comunicar mis emociones, la otra persona teje otro hilo al sostenerme y al compartirse también. Entonces, hay muchas ocasiones que tal y como se tejen hilos, se pueden ir quitando hilos en la relación, y al final a lo mejor te quedan 3 hilos y dices, bueno, para esto pues ya dejo la relación, ¿no? Entonces es súper importante el comunicar. Cada día, es que en realidad estás conviviendo con esa persona o estás con una persona y es que cada día es necesario que le digas cómo te sientes, cómo estás, es tu compañero o compañera de vida, él, ella o las personas que se vinculen a este nivel, ¿no? Entonces creo que es súper importante esta parte, y sobre todo en la parte de la sexualidad, que ahí podemos entrar y bueno, es un mundo fantástico. Voy a poner un escenario súper radical y drástico. Una persona que lleva 5 años en pareja y que el 80% de las veces que tiene relaciones no son satisfactorias, pero no sabe por dónde empezar para decirle, me gustaría empezar de cero y no sé lo que quiero, pero esto no me convence del todo. Bueno, lo que puede suceder es que al final ese 80% no sea de siempre, es decir, que al principio a lo mejor cuando empezabas con esa persona a mantener relaciones sexuales pueden pasar 2 cosas, o que te gustaran un montón pero ya con el paso del tiempo pues has perdido el interés, o que no te gustaran nada y siguieras aguantando porque te gustaran más otros aspectos. Entonces, sin duda, es la comunicación. La comunicación se puede hacer de muchas formas, pero es que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas, y esto no te lo va a quitar nadie. O sea, es que no es fácil. Y ya te lo digo, si pretendes tener una relación sana así, como dada milagrosamente, pues a no ser que seas la favorita de Dios o el favorito de Dios, que es muy probable que no, pues hay que trabajarlo como el resto de mortales. Entonces, creo que lo más importante es la comunicación, ¿no? El comunicar, el que tú también te des cuenta de qué es lo que te falta, porque en muchas ocasiones vemos el problema en la otra persona y decimos, no, es que la otra persona no me satisface. ¿Y qué necesitas? Y no lo sabes decir, porque no te das el permiso de, vale, ¿qué me apetece a mí? ¿Qué necesito? Porque no te das el permiso de merecer placer. Perdóname aquí, y también recordad que puede pasar que tú le digas a la otra persona, mira, llevamos 5 años y casi siempre me quedo a medias o no estoy sé que puedo conseguir más cosas y que tú me puedes acompañar, que en ese momento le invites a decir, ¿me ayudas y lo hacemos juntos o juntas? Esto es súper importante, sí. Porque si no, la otra parte también le viene de sorpresa pensando que, oye, estábamos teniendo unas relaciones súper disfrutonas, yo estoy feliz, nunca me habías dicho nada y 5 años después me dices que no estás del todo contenta. A ver, ayúdame. Entonces, claro, que la comunicación sea también amorosa, generosa y asertiva. Sí, y sobre todo al final también pues ponerte en ese nivel de, mira, pues perdóname porque no te lo he dicho antes, porque no me he visto capaz, porque no tal, porque a lo mejor la otra persona dice, marica, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Me entiendes? Y es como, es que no... Es que 5 años. Claro. He puesto un ejemplo muy drástico, pero habrá parejas que está pasando eso. Pero pueden ser 6 meses, o sea, da igual. Tú misma o tú mismo te digas, wow, igual me estoy perdiendo mucho. ¿Y si le invito a mi pareja a plantearnos cosas y cosas que igual no me terminan de convencer? O sea, muchas Y es que a mí es una de las cosas que más disfruto con mi pareja, es experimentar. Nosotros tenemos una relación no monógama, es decir, que podemos mantener relaciones sexuales con otras personas, pero es que lo que más disfruto no es quedar con otra persona y follar, que también, sino es el estar con mi pareja y vivir experiencias, ¿no? El poder follar con otras personas, el poder estar nerviosas, el poder acompañarnos, el poder ver que lo está gozando y que yo estoy ahí presente también. ¿Y no te da celos? Es que los celos al final es un constructo, ¿sabes? Es que hay muchas emociones detrás. ¿Qué sería que me diera celos? Que se fuera el miedo al abandono o mis inseguridades. Pero al final a mí me gusta ver a mi pareja disfrutar y yo disfrutar también. ¿Y si se enamora de la otra persona? ¿qué? Pero eso te puede pasar en la monogamia igual. Ya, eso es verdad. Eso me puede pasar a ti, a mí, a todos. Y si nos enamoramos, e incluso a veces en la monogamia, como encontramos
hay una compañera de trabajo que no sé qué y como no puedo hacerlo, me creo la paja mental de no sé qué, dejo mi relación, follo con esa persona y digo, mierda, la he cagado, ¿no? Porque era como más esa fantasía. En la no monogamia es como, folla con esa persona y ya está, ¿sabes? Y no pasa nada. Entonces sí que es verdad que para mí es una de las cosas que más he disfrutado con mi pareja, ¿no? El estar juntos haciendo cosas, que no digo que se tenga que abrir la relación, pero sí que es verdad que es como, joder, siempre hemos estado haciendo lo mismo, en la misma postura, con la misma cadencia, con todo igual, coño, pues me voy a comprar unas pequeñas esposas o voy a comprar un flogger, que es así Yo no para me refería azotar. tanto a abrir la pareja, efectivamente, Claro, hay sino diferentes el escalas. darte cuenta que igual te estás perdiendo pequeñas cosas de tu propia sexualidad que no has descubierto porque te has limitado a sota, caballo, rey. Igual le puedes invitar a tu pareja y decir, oye, ¿me acompañas en este descubrimiento? Y siempre lo del no eres tú, soy yo o somos nosotros. También eso es muy importante. Es que es muy importante también, e insisto, el que sepas qué es lo que te apetece, porque en muchas ocasiones dices, vale, me pasa esto, y es lícito que no sepas lo que quieres, pero ahí también es importante que lo pongas. Mira, no estoy satisfecha con la relación sexual, pero no sé cómo hacerlo distinto. Entonces, podemos explorar, hagamos una lista de prácticas sexuales y las podemos explorar juntos y a partir de ahí pues yo te digo si sí o si no, o tú me dices también si sí o si no. Prácticas sexuales puede ser desde hacernos un masajito con aceite, los dos juntos, hasta acabar en una orgía con 300 personas. O sea, aquí cada uno ya pone sus límites. Para saber un poco lo que te gusta o lo que no, porque es cierto que hay veces que cuesta muchísimo saber qué es lo que quieres o no. A mí me gusta utilizar la gráfica sexorial, ¿no? Que es un poco ver a nivel de los sentidos qué es lo que te gusta. Entonces es una manera también de conocerte y de ver un poco que, pues, con la vista, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mirar, verlo en el espejo? ¿Sabes? Un poco esas prácticas, o con el olfato, ¿te gusta oler a la otra persona? Las velas, pues, los sabores, ¿te gusta pues, utilizar nata o con el tacto, los aceites? Entonces es una manera también de empezar a conocer básico qué cosas te hacen sentir placer, porque es cierto que muchas veces lo difícil es qué quiero y no te atreves a decirlo porque dices, ¿cómo le voy a pedir algo que no sé ni lo que es? Entonces, una manera de empezar a conocerse también puedes empezar a través de los sentidos, y lo del anillo es muy guay. Yo me lo apunto porque puedes empezar a encontrar Yo y voy a trabajar. aportar otra cosa que también a mí me funciona, por si os va por ahí. A mí me funciona mucho hacer cosas juntos. Es decir, que como que entramos en una, va a ser un poco hierbas esto, pero una onda vibracional juntos, o haciendo deporte, o bailando, o cocinando, o leyendo algo juntos. Hay una forma en la que de repente te miras y estás en el mismo momento aquí y ahora. Y entonces a mí eso me funciona mucho para conectar. Sin duda alguna es que al final hablábamos de eso, ¿no? Del placer y la salud sexual, que va mucho más allá de la cama y del sexo como tal. A mí una de las cosas que más me ha conectado con mi pareja ha sido el tantra, sin duda alguna. O sea, es una profundidad a nivel emocional que también recomiendo, y en el tantra hay talleres de parejas específicos. Nosotros, David y yo, mi pareja, damos también un taller sobre expansión del placer en mi escuela, en Santo Amor. Así que hablamos sobre todos estos temas de cómo abordar la sexualidad desde un punto de vista muy 360, que va de eso, ¿no? Al final la relación no es solo sexo, y que aunque te sientas insatisfecha en tu vida sexual, puede que también estés insatisfecha en otros, a nivel de intimidad, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Y hacer otras cuestiones, como me ha encantado, como el baile es súper sexual y súper erótico, o el deporte. Yo, por ejemplo, voy a entrenar con él y me encanta, ¿no? Porque como que nos conecta en el gimnasio. Hombre, los ves en el gimnasio, madre mía, llegar al fallo. Ahí comiendo y sudadito. Por favor, que no soy la única, bien, bien. Sí, que eso. Sí, joder. Oye, que nos va mucho la cabeza, Raquel. Aquí tienes mucho que contarnos tú. Sí, un poco son 3 datitos, o sea, tampoco me quiero enredar mucho porque la conversación está muy interesante, pero no sé si os ha pasado alguna vez que en estos encuentros sexuales como que dejáis de pensar, como que hacéis alguna locura, ¿no? Alguna locura que hayáis hecho cuando estáis muy excitadas. ¿Os ha pasado alguna vez que...? Es que yo no pienso mucho tampoco. Hay que pensar o qué. Claro. Y luego hay digo, que pensar. ay, Dios mío. Vale. Claro, que lo haces y luego dices, la que me podría haber metido, o... Sí. Oye, dame un ejemplo, no me voy a quedar... O sea, lo que puedas compartir. Buah, pues es que yo al final también con mi trabajo, como he experimentado mucho, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con shibari, ataduras y demás, ¿sabes? El shibari es el bondage japonés, ¿no? Es una técnica específica. Bueno, pues me han puesto boca abajo, boca arriba, de lado, tal, entonces toda esa parte también. O el tener encuentros sexuales con muchas personas que en ese momento estás excitada y dices, ¡buah, pa'lante! Y luego lo piensas y dices...
Ay, Dios, ¿qué Pues ha te voy a pasado? contar ¿Qué ha por qué. sucedido? Por Te voy a favor. contar porque cuando estamos en estos momentos de excitación máxima, el cerebro pues, se ralentiza mucho y las conexiones que llegan a la corteza prefrontal, que es el área que nos ayuda a organizar, planificar, gestionar, llega un momento en el que van cada vez como bajando ritmos y muchas veces cuando llegamos al orgasmo se dice que el cerebro se desconecta como unos segundos, o sea que perdemos realmente esa conexión con la realidad, pero sí que es cierto que esas locuras se desconecta, que hacemos, pero también se conecta, aquí la Hierbas también me lo va a decir, se conecta con algo más, un ballet, más sí. por ahí, ¿no? Sí, ¿O sí, qué? se conecta con algo más allá, Más místico, más cósmico. sí, vale. Puede ser que también ¿no? que se ralentice con todos los prejuicios también, muchas veces que tenemos nos haga llegar a estados más alterados de conciencia, sí. Y también otra pregunta, porque yo sé que la cucharita a ti no te gusta A ver, hacerla, un ratito sí, pero yo luego ya me voy para mi Sí, lado. eso Yo es, me o sea, pasa. ¿Tú también? Sí, Ay, sí, menos sí. mal, porque el Sí, otro sí. día estás No muy puedo, no lo agarrada. soporto. Yo todo el rato ahí agarrada. No lo soporto, que no, fuera. Pero, Gracias, amiga. duda, después del sexo, abrazos y quedarte dormida después del sexo, ¿cómo lo lleváis? Hombre, después del sexo, para mí está el aftercare, que es súper importante, que es básicamente el sostener. Yo cuando la otra persona está, que hablábamos del abandono, pero por ejemplo en el caso de las pollas, que les cuesta mucho también abandonarse, en ese sentido es como tómate estos 5 minutos para ver qué pasa, porque lo que no podemos pretender es tener un orgasmo cósmico cortándolo de raíz. Claro. Es decir, me comen el coño y ya de repente digo, vale, venga, hay que ponerme al turrón yo, ¿sabes? Tengo el orgasmo y ya tengo que estar trabajando. El deber, ¿no? algo, ¿no? El deber, el sexo por ese intercambio, que muchas veces, ostras, verlo desde ese punto de vista no debería Es muy ser, bonito ¿no? regalarle una mamada a alguien, ¿sabes? Me encanta regalar mamadas para Navidad, ¿no? Hoy estamos sacando aquí hashtags buenos, ¿eh? Madre mía. No me debes nada. Me encanta. Pues es que No me regalar debes nada, mamadas y dice. regalar también 5 minutos después, que creo que es súper importante muy y para mí es el importante. aftercare. Y aquí la ¿Dormir cuestión- juntos? O sea, ¿a cucharita? No. Yo lo que Culo sí con que la siesta, ese momento de relajación, de muchas veces el aftercare, llega a un estado de me quedo dormida, en un estado de placer, es también porque bueno, el cerebro libera muchas hormonas durante el sexo y una de la que más libera después del orgasmo es la oxitocina, que es la hormona encargada de generar vínculos, que también se libera cuando cuando se está dando la leche materna, pues para generar ese vínculo social. Entonces muchas veces fomenta, ¿no?, esta interacción y que es sanísimo para el cerebro. Y ya por último, así dato curioso, es el dolor en el sexo. ¿Eh? Ese emocional. No, aquí Noemí, la verdad es que nos invita a una serie de cosas. Yo te confieso que ahí todavía no he llegado, pero tú sí que hablas del disfrute del dolor en el sexo. Bueno, es que está sumamente relacionado, como ahora nos lo dirá Raquel, o sea, el cerebro no distingue mucho. ¿En serio? Hay las áreas del cerebro Cerebro igual, que... no, pero el cuerpo. Claro, pero se aguanta mucho más porque se liberan también endorfinas. Ah, vale, entonces vale. las endorfinas Sí. son como... tienen pues como opiáceos, entonces te da gusto y rinín y realmente lo que es el placer y el dolor se activan en las mismas áreas del cerebro. Lo que pasa es que somos capaces de distinguir, ¿no?, un dolor masoquista a un dolor placentero. Somos capaces de aguantar más dolor porque hay cierto placer en ese abandono también del control. Qué bueno. Bueno, hay dos cosas más que quiero poner sobre la mesa antes de deciros adiós. Una, que no quiero dejar pasar, hay mucha gente joven que también nos ve, otra no tanto, pero hablemos de la sexualización en este momento entre los jóvenes. Los jóvenes, tú ahí también estás muy metida en redes, en muchas cosas, de cómo se trata el sexo, de las obligaciones con las que se sienten las chavalas más jóvenes o los chavales más jóvenes y sobre todo, si me permitís, y esto es una visión muy, muy personal, la banalización y de la poca importancia que se le da a la relación sexual per se, como algo más grande, más que puntual. Pero corrígeme y os lo pongo aquí antes de seguir al último tema. Sí, bueno, evidentemente con la liberación sexual ha habido una hipersexualización social, ¿no? Y es que al final hablamos de sexo con muchísima facilidad, vemos juguetes eróticos en todos lados, o sea, el sexo es un tema que está muy en boca de todas y todos, pero sí que es verdad que desde qué punto, ¿no? Seguimos reflejando el sexo de una forma muy física, de una forma muy genital y sobre todo al final las chicas y chicos jóvenes, sobre todo las chicas, al final se busca una validación masculina porque nos han educado para ser las elegidas por un hombre, ¿no? Permíteme, y aquí meto,
desde mi visión súper personal, se han ido al otro extremo de una forma quizá innecesaria. Cierro, esa es mi visión. Claro, pero aquí hay como diferentes espacios, ¿no? De repente estamos viviendo la liberación sexual por un lado femenina y por otro hay hombres que están hablando del body count como si fuéramos coches con un kilometraje. El body count, que me ha mirado Anne como... Sí, quiero saber. Bueno, pues el body count es como una palabreja absurda que se han inventado los hombres para saber con cuántos tíos te has acostado a lo largo de tu vida y entonces saber tu valía como mujer. Es decir, ellos dicen, no, máximo 2 personas o 3 personas, pero entonces hablan del body count como si fueras un coche que tienes muchos kilómetros. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Esta es muy usada. Sí, esta es muy usada. Qué bueno. Sí, Esto no sabía esto. refleja, Qué evidentemente, fuerte. Sí, una inseguridad absoluta a cuántos tíos, con cuántos has estado, porque yo no me siento seguro de mí mismo y mi autoestima está por los suelos y por lo tanto necesito compensarla de algún modo. Hasta en es que no hay primeras más. citas, se pregunta. Sí, en las primeras citas se suele preguntar. Sí. Yo esto lo he visto y de verdad que te preguntan, sobre todo ¿A en ti te han Inglaterra. preguntado con cuántos A mí no, pero en Inglaterra esto lo hacen mucho las citas. Ya pueden correr, se le preguntan a Bai. Inglaterra, Estados Unidos, face to, o sea, cara a cara, te dicen, dentro de todas las preguntas que te hacen, ¿cuál es tu body count? Si es incluso Body count 5 o es como 10, como dices tú. el contador del cuerpo. ¿sabes? Pero volvemos a, Cuerpos ¿no? a la que te has mujer hecho. como virgen. ¿Solo a como- chicas o a los hombres también? Cuando se pregunta a los hombres... Sí, o sea, normalmente suele ser algo de los hombres a las mujeres, evidentemente, porque seguimos con el yugo de la liberación sexual, etcétera, etcétera, y los arquetipos de puta y santa, pues así. Estoy flipando, ¿eh? Sí, pues entonces todo esto es lo que se está viendo también en las edades más jóvenes, ¿no? Al final el tema del body count es un tema como muy en primer término, en ese sentido, de hombres hacia chicas. No todos los hombres y no todas las chicas están de acuerdo con el body count, evidentemente. Por otro lado, también tenemos esa hipersexualización al final, que la respuesta del body count es esta hipersexualización plus la falta de autoestima, la falta de deconstrucción de una masculinidad, etcétera, etcétera, da pie a estos fenómenos, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones también las mujeres buscamos una validación masculina, entonces en muchas ocasiones entramos en ser o las más sexuales Eso o es. aceptar prácticas me que no nos refiero. apetecen Sí. o en sexualizarnos para entonces ser validadas, que nuestra autoestima sea validada por una mirada masculina, que nos sentamos deseadas, etcétera, etcétera. Entonces, al final es todo muy complejo, sí que es verdad que, porque podría estar hablando del sistema 10.000 horas, pero es todo muy complejo, pero sí que es cierto que sigue todavía una dinámica que, aunque ahora lo vemos mucho más representado con redes sociales, la dinámica sigue igual que en todos los tiempos ancestrales. A ver, ¿qué me están diciendo, mi querida directora Mar, que nos queda muy poco tiempo? De hecho, nos hemos pasado, pero es que este tema es súper interesante. Una última pregunta, ¿me das permiso, Mar? ¿A que sí? Y es esta, ya que tenemos una invitada tan de lujo, si ella se ha sentido, y me vas a responder rapidito, estigmatizada por hablar de sexo como mujer que eres y que te tenemos que dar las gracias las que estamos aquí y todo el mundo que está al otro lado. Sí, claro, estigmatizada en un montón de aspectos con el body count, al ligar en las citas, por ejemplo, con las mujeres me pasa, yo soy bisexual, entonces con las mujeres me pasa que tienen mucho deseo de follar con el personaje porque se piensan que yo les voy a comer el coño como nadie, y por otro lado, con el tema de los hombres, se acojonan al ver una mujer poderosa, segura y que tiene las cosas claras, ¿no? En cuanto a medios de comunicación, yo soy muy inexistente en los medios de comunicación porque el sexo se ve como un tema que no es ni político, ni es actual, ni nada, ¿no? Está ahí. Entonces, automáticamente el hecho de ser periodista y dedicarme a la sexualidad ya me posiciona en inferioridad, ¿no? Con respecto al resto. Así que sí, evidente, hay muchísimo estigma, sobre todo si eres mujer también, porque de qué forma hablas sobre sexo y de la forma en la que hablo yo de espiritualidad, de conexión con todo, del universo sexual que va más allá de los genitales, todavía más. Pero bueno, poco a poco estamos aquí y creo que se está cambiando mucho. Parte de ello da mis redes sociales, el impacto social, etcétera, y es con lo que me quedo. Exacto. Nosotros nos quedamos con eso también. En nombre de todo el equipo, de los que estáis ahí también, darte las gracias porque estás tendiendo puentes súper importantes y creo que necesarios en el ámbito de la educación sexual, de la visión del sexo, que al que le guste, que lo integre, que disfrute y que vea cómo lo puede interpretar para su bien. Y a los que estáis por ahí, yo creo que lo hemos pasado muy bien escuchándote. Gracias, Noemí Casquet. Gracias Bai. Gracias. Me quedo también con tu importancia de comunicar y contar y pedir lo que necesitamos en pareja y con tus reflexiones sobre esa conexión entre cerebro, cuerpo, mente, a que nos lo hemos pasado bien. Así somos en UPK. Nos vemos pronto. Buen sexo a todos.